el señor Silvio Cañas, a quien ya le damos la bienvenida en esta mañana. Silvio, ¿cómo estamos? Buen día. Nico, buen día, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, mañana fresquita, viene siendo esta semana una mañana muy fresca, Creo que muy buena helada, el lunes arrancamos una helada tremenda. es lo que reclamábamos mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, pero acá vino con todo, me parece, ¿eh? La Se verdad sentía que la helada, pero 3 lunes a días, la hace mañana. 3 días seguidos que está helando. Sí, exactamente. Sí. La primera me agarró sin tapar las plantas, ya la segunda y la tercera no, No, y pero no sí. sé si alcancé, te digo, no sé si llegué. Y porque Espero que aparte es un problema eso. Claro, sí, porque la verdad que, digamos, no la esperaba para el lunes. Entonces, el fin de semana no conseguí la mantita, no la pude tapar. Así que bueno, la primera helada ya me la castigó. Ahora esperemos que la próxima, ya la otra ya me agarró tapado. Claro. Así que bueno, Es lindo ver, hoy conocemos índice de inflación. en un rato vamos a conocer la inflación, exactamente. 16 horas se va a publicar. Ya, bueno, ya hay algunos indicios, ya hay unas expectativas con respecto al número, que no es el más alentador. De hecho, las consultoras que ya han cerrado el mes y ya lo vienen trabajando, hablan todo de una inflación por arriba de la del mes de abril y cerca del 9%. Entonces, digamos, no es el mejor de los escenarios, como decíamos, la inflación no frena y lo que más preocupa es cómo va a ser la inflación interanual, ¿no? Claro. ¿Cuánto se espera para el año? Ahí, con este nivel, si se da este 9% o muy cerca del 9%, nos va a dar una inflación interanual para diciembre de casi un 150%. Terrible. Entonces, muy duro, digamos, rompe todos los esquemas y todas las expectativas que se tenían a fines del año pasado y principio de este con respecto a la inflación, que ya un 100 nos parecía mucho, ya ahora un 150 interanual nos parece un montonazo, y de hecho uno se pone a pensar en los ajustes que hubo salarial, son pocos los gremios que han conseguido por arriba del 100%. Entonces, hay algunos todavía que todavía han conseguido el aumento de que las expectativas que tenía el gobierno, el presupuesto, un 60%. Pensemos en ese grupo, los docentes universitarios. Le ofrecieron un 60%, agarraron un 60% y por ahora tienen eso, un 60%. Entonces, contra un 150 es una pérdida de poder adquisitivo altísima. Hay otros rubros, hay otros sectores que por ahí fueron ajustando y van ajustando y ahí se pueden llegar a mantener un poco más cerca, pero la diferencia va a ser muy importante. Claro. Y digo, no es eso solo, porque después de la inflación empieza a verse las otras variables, ¿no? Obviamente cuando uno piensa en la inflación, después el gobierno o el Banco Central también empieza a analizar qué hacer con la tasa de interés, que ya hoy la tasa de interés está rozando el 100%, vos haces un plazo fijo y te da un 97% de tasa. Entonces, si la inflación sigue este ritmo al 9%, ¿qué va a pasar el día de mañana? El día de mañana no, mañana literalmente, el jueves, que es la reunión que hace la mesa de Banco Central de Política Monetaria, y si va a aumentar o no la tasa. Entonces, también eso, cuando pensamos en la inflación, de hoy mañana dispara eso. Mañana ya tenemos aumento, puede haber o no aumento de tasa de interés, que probablemente también haya un puntito más para desalentar, porque si no el mismo jueves o el viernes ya empezamos a tener corrida en el dólar. Claro. Entonces, también ya empezó ayer a aumentar un poquito, previendo, y como ya se filtraron los informes, ya se sabe más o menos qué va a ser, previendo este casi 10% de aumento que va a estar en la inflación, ya empieza a aumentar el dólar. Y lo lógico también es que bueno aumentar. Estamos hoy cerca de los 500, el MEP está cerca de los 500, probablemente tenga que aumentar este 10%, que son otros 50 pesos más. Entonces, acá un mes podemos estar pensando en un dólar cerca de los 550, el MEP, por ejemplo, y el Blue acompañándolo ahí cerquita. Entonces, no es solamente la inflación, si estamos bien o mal, sino también la inflación es lo que dispara después detrás de eso. De hecho, a ver, cuando analizamos la inflación, vemos que el gran aumento que se da es en la inflación, famosa inflación núcleo, donde es lo que nosotros llamamos el changuito, lo que uno cuando va al súper, la sentís. A ver, la inflación también tiene el costo del aumento de la cuota del colegio, tiene el costo del aumento del transporte, tiene el costo del aumento de la telefonía celular, de la obra social. Pero la que nosotros, esa es como por ahí uno se va dando cuenta o no, pasa desapercibido.
la que vos sentís, la que va al supermercado. Y yo ayer ponía un ejemplo en un noticiero con respecto en cómo fue, y uno analizando para tener un parámetro, billetera Santa Fe. Uno cuando tenía billetera Santa Fe, utilizaba el reintero, la billetera Santa Fe, con uno o dos billeteras Santa Fe, con tu mujer, tu hermano, tu mamá, alguno de esos, la billetera Santa Fe te alcanzaba y por ahí tirabas casi todo el mes. Hoy con lo que te reintero, la billetera Santa Fe, o lo que te permite gastar con el total de reintero, tiraba una semana. Digamos. No alcanza para mucho más, necesitas cuatro o cinco billeteras que a veces no están en una familia, el reintero de la billetera Santa Fe, para más o menos tener cubrir lo que es el consumo de un mes. Entonces, preocupa eso, preocupa que los números que se van a presentar seguramente tarde no van a ser los mejores. Ya algunos están pensando en cómo va a terminar junio. Recién vamos 16 días y vamos algunos pensando en junio. Y ahí en junio se abre una ventana de esperanza, ¿no? Ya empezamos a ver algunos informes que van recabando información de cómo van aumentando las cosas, y por ahí sí en junio se espera que se rompa esta tendencia alcista, y ya no tengo, a ver, lo lógico sería, si vos tuviste 8,4, tuviste 7,6, tuviste 8,4, tenés 9 hoy, lo más probable es que después para junio vos esperás un 10, como mínimo. Claro. Bueno, la idea me parece que en eso sí el gobierno va a tener un guiño de ojo de cara justo a las elecciones, ya casi al comienzo de todo el periodo de elecciones que tenemos los próximos meses, y que por ahí a lo mejor en junio, por cómo se van dando las cosas, y algunos frenos que se dieron en algunos productos, no logre ni el 9 ni el 8,4 y esté por ahí un poquito alrededor del 8,4. Entonces, volvamos a romper esa inercia, que es lo que decíamos nosotros, decir, hay que romper la inercia, hay que demostrar que se tiene que, digo, es imposible llevar una inflación del 1 al 2%, teniendo este nivel. Pero sí lo que hay que hacer es que empezar a quebrar la inercia, que la gente empiece a ver que los precios no siguen aumentando o aumentan en menor cuantía, y empieza, porque se genera un efecto psicosis en que el empresario dice, bueno, aumentó 10, bueno, yo por la duda ya aumentó un 9, bueno, yo por la duda aumento un 10. Y después, bueno, aumentó un 10 y después empieza a aumentar un 15. Y así se van incrementando los valores. Entonces, se genera esa inercia positiva y ese efecto contagio positivo que es muy malo. Claro. Ojalá que recién, yo digo, van 14 días del mes de junio, falta mucho todavía para recorrer el mes de junio, falta la inflación de hoy y la sacudida que se pueda llegar a dar ya le digo, en el dólar blue, en el dólar MEP, que eso ya empezó a hacer ruido ayer, y que digo, esta semana, lo que queda esta semana y seguramente la próxima, vamos a tener ruido en ese sentido. Eso puede hacer que el dólar ya marque otro piso, porque cada vez que hay estas sacudidas en el dólar, va cambiando el piso que ya tiene el dólar, no vuelve para atrás. No, totalmente. Y lo que va pasando es que se va abriendo la brecha cada vez más. Decimos que el oficial está a 2.60. Si llegamos a un dólar de 500 pesos, el blue o el MEP, y un poquito más, tranquilamente estamos arriba de los 520 y ya tenemos un 200% de brecha. Es muchísimo, digamos. Hace mucho que no teníamos tanta brecha entre el tipo de cambio oficial. A ver, también pienso en diciembre, el 12 de diciembre de este año, cuando haya un nuevo presidente y que tenga que tomar la responsabilidad de decir qué hago con el tipo de cambio. Una cosa es evaluar un 20, un 30%, una cosa es evaluar un 100, un 150%. Claro. Mientras más se abra esta brecha, más difícil se lo va a hacer después, más cuesta arriba se le va a poder hacer después al próximo presidente o presidenta, lo que sea, para poder sincerar y acomodar esos valores. Recordemos la época de Macri, cuando asumió teníamos un dólar a 10 y un blue de 15, y Macri lo llevó a 15. Entonces, tuvo un 50% de devaluación. Hoy ya tenemos un 100, por arriba del 100, y con víspera de poder llegar en los próximos días casi a un 200 de brecha. Entonces, le quiero saber qué pasa en la cabeza de los sindicatos también. Totalmente. A ver, ya algunos están pensando en volver a la famosa cláusula gatillo. Entonces, se evitan un problema, porque si no, vos vas a tener que salir mes por medio a hacer manifestaciones, a hacer protestas para obtener mayor ingreso. Entonces, se justifica tanto desgaste. Vos haces una cláusula gatillo y jugás con la inflación. Entonces, si el gobierno no logra bajar la inflación, vos no sos cómplice o no sos quedás rehén de ese aumento de precios. La realidad también, el problema es cuando esas cláusulas de gatillo se hacen retroactivas. Si vos mañana tenés una cláusula de gatillo y tenés que pagar retroactivo de enero,
es muy difícil porque ya se te hace también a un empresario. ¿Cómo hacer para recuperar? A ver, vos no podés para atrás volver al cliente que le vendiste en enero y decir, che, ¿te acordás que te vendí una pala? Bueno, la verdad te la vendía 10 pesos, bueno, ahora vale 12. Claro. Porque tengo que pagar el sueldo más caro. No podés hacer eso. Entonces, tenés que empezar vos a tener ahorro, consumirte el ahorro, o tenés que sobremarcar los precios para hacerte cargo de ese costo mayor que es retroactivo enero. Entonces, todas estas cuestiones, digamos, son las problemáticas de hoy, pero por un eje y un problema de central, que es la inflación. Y que, como decíamos la semana pasada, el gobierno no da la tecla de cómo revertirla, no logra un acuerdo marco entre empresarios, sindicatos y demás para lograr un impasse y decir, bueno, vamos a transcurrir 4 o 5 meses con una desaceleración, con una caída en el aumento de precios. Y como dije al principio, esto genera unas expectativas y genera una psicosis positiva en ese sentido y también ayuda a que la caída, digamos, sea cada vez más. Pues esto es una pelota que o va cuesta arriba y se retroalimenta, o por ahí va cuesta abajo y también se alimenta. Tanto como para subir hay retroalimentación como para la baja. Claro. Parece que no, como dice, nunca bajan los precios. No, bueno, pero no es que bajen los precios, sino que dejen de aumentar a un ritmo creciente, sino que empiecen a aumentar a un ritmo decreciente. Entonces, si cada vez pasa eso, ahí genera buena expectativa y empieza a cambiar el ánimo de la persona. Inclusive algunos que van teniendo en cuenta que están retrayendo inversiones porque hay mucha incertidumbre, empiezan a aflojarse, empiezan a invertir y cambia el ánimo y cambia el espíritu. Para que te lea un mensaje que justo nos está llegando. Dice: el por las dudas, dice, es lo que mata la economía, y eso no es político, es especulación civil. La misma gente con el discurso del por las dudas se va poniendo la soga al cuello. ¿Estoy equivocado?, preguntan. No, a ver, es la verdad, pero también ¿quién es el por las dudas, digamos? Hoy, decíamos, el pequeño comerciante de la localidad no es formador de precios. El pequeño comerciante recibe la mercadería y le recibe la lista de precios. Antes, hace algunos meses, tenía que decir, bueno, encargo, meter la mercadería y con la próxima factura la pago. Hoy las grandes empresas proveedoras de los alimentos, fundamentalmente te dicen, no, me haces el pedido, me lo pagás cuando te lo bajo, no me lo pagás contra factura. Ya se achicó la fecha de pago. Y después encima, cuando te bajo la mercadería, te bajo a un precio nuevo. Entonces, vos constantemente tenés que estar remarcando porque la lista ya viene elevada. Entonces, y la verdad también es, como decía el oyente, ese es el problema también del por las dudas. Pero eso, digo, es la expectativa negativa. Cuando vos ves que el panorama no es bueno, empezás a por las dudas. Y si vos no sabés cuánto va a ser la inflación del mes que viene, y no sabés cuánto va a poder reponer tu producto el mes que viene, o cuando lo vuelvas a comprar, ahí es donde empieza todo. Y él por las dudas. Sí, y el por las dudas, ese es el problema. Pero digo, no, a veces no es el pequeño comerciante el que genera ese por las dudas, sino que ya viene en las listas de precios y no te queda otra que dar de vuelta y remarcar. Claro. Bueno, es un tema realmente que nos preocupa y que seguramente va a ir teniendo, como vos bien decías, esta repercusión, ¿no? El movimiento del dólar, los sindicatos, ¿no? Que otra vez volvemos al tema de la paritaria, que aún no está cerrada igual la paritaria 2023. No está cerrada, está todo. Es más, hacen todo acuerdos muy de corto plazo. Bueno, los próximos 3 meses ajustamos tanto y después vemos los próximos 3 meses y así. Y van avanzando cada 3 meses. Pero también al empresario, al que se tiene que dar vuelta y sacar un precio, te cuesta mucho, porque vos te vuelvo a pedir, no sabes cuánto va a pagar el insumo, no sabes cuánto va a pagar la mano de obra. Es muy difícil en ese contexto producir. Entonces, y ahí, como volviendo al oyente, le pongo 10 más, le pongo 12 más, le pongo 13 más. Entonces, total, yo sé que más o menos va a andar ahí. Y usamos ese masonerismo, el famoso 5 dedos, ¿no? El más o menos, por ahí. Y eso es lo que también daña la economía. Hay que cambiar las expectativas. Hay que mostrar que se está trabajando, que vamos a llegar a un acuerdo y que se va a lograr poder descender los precios o que crezcan, pero a un menor ritmo cada día. Entonces, eso genera buenas expectativas. Bueno, Silvio, vamos a seguir esto obviamente de cerca. La próxima semana vamos a hablar ya del índice de inflación, obviamente que va a ser de público conocimiento ya, pero ¿número para arriesgar? 9%. ¿9? Vamos al 9. Bueno, ahí está. Vamos al 9.
Pero ya te digo que cada vez los números asustan más eso. Y sí, lamentablemente sí. Silvio, hoy el día importante para escuchar el número. Y después, la semana que viene seguramente vamos a hablar de la canasta básica, vamos a hablar de cuánto necesita una familia para vivir, porque atrás de esto después viene todo eso, no solamente lo que aumenta, sino después el reflejo de estas variables. Y bueno, cuánto necesita una familia para vivir, cuánto va a necesitar una familia para vivir, para sobrevivir, para no ser pobre, para poder por lo menos alimentarse. Claro. Bueno, todo eso después de hoy, de las 16 horas que se publique el INDEC, ya vamos a empezar a trabajar con todo eso. Silvio, buena jornada, un abrazo enorme, nos reencontramos mañana, la próxima semana, si la información no lo amerita, aunque las cosas, viste, que ya no nos asustan tanto, o sea que sabemos que esto es así. Totalmente, a ver, antes aumentaba $1 el dólar y ya estábamos comunicando, ¿no? Y aumentó $1 el dólar, ahora aumenta 10 pesos y no nos mueve. Claro. Estamos curados de espanto ya. Silvio, ¿cómo? Estamos curados de espanto, digo. Totalmente, sí, por eso. Una lástima, pero bueno, es la realidad. Silvio, un abrazo enorme, buen miércoles. Gracias a ustedes, buena jornada. Igualmente, para vos. Allí pasa charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas, bueno, haciendo referencia a lo que seguramente hoy también vas a conocer, que es el índice de inflación y el nivel del proceso inflacionario que lleva la Argentina, y por el que uno de los temas que tanto preocupan, ¿no? Y por lo que uno a lo mejor va siguiendo mucho más de cerca el tema de quiénes son los que se postulan para estas próximas elecciones, qué es lo que va a pasar en el país y cuáles son las propuestas. Una de esas propuestas son las dos principales que por lo menos, si bien uno dice, bueno, ¿hasta cuánto le podemos creer a una consultoría privada en una encuesta? Pero son los números que más se dan, ¿no? De esto de decir los niveles de inseguridad y lo que sucede con la economía. Son las dos cosas que seguramente nos vamos preguntando y vamos diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo se va a resolver? ¿De qué manera lo va a resolver aquel gobierno que le toque encabezar el país por los próximos 4 años? Y bueno, de ahí sale, ¿no?, estar atentos a estas propuestas. Estamos en los cierres de las alianzas a nivel nacional, que eso también tiene que ver un poco con las próximas elecciones, pero ya hablando de las elecciones a nivel nacional con otra perspectiva también, ¿no? En la provincia de Santa Fe, por lo menos las cartas y los jugadores ya están echados. En 2 días comienza la campaña electoral, donde seguramente vas a escuchar absolutamente de todo, como ya lo venimos escuchando, pero con un poco de mayor intensidad. Ahí seguramente vas a poder empezar a dilucidar las propuestas de cara a estas próximas elecciones. 41 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional.